buenos días, mi nombre es Joan Isidro Montalvo, pertenezco al grupo de pensamiento sistémico de los días miércoles, cargo del profesor Andrés López. Hoy les voy a hablar sobre el caso de la ronca de oro. Bueno, uno de los problemas que identifiqué y que me pareció el más importante en el caso de la ronca de oro es el del exceso de confianza. Entonces, vamos a hacer un mapa mental acerca de sus posibles causas. Bueno, entonces el exceso de confianza que observamos en el caso se da porque hay un prominente sistema de pensamiento lineal, que es uno de los problemas que tenemos la mayoría de los ingenieros industriales. Entonces, ese pensamiento lineal nos lleva a pensar o nos lleva a excusarnos en que siempre todo tiene una razón o una excusa en la que nos basamos para suplir nuestras faltas o nuestros errores. En el caso de la ronca de oro, una de las excusas era que el proveedor tenía la culpa y porque había hecho un cambio en su forma de trabajar, y con ese cambio se debería haber obtenido una ganancia, pero realmente con ese gana-gana, que era como lo decían en el caso, se está perdiendo mucho capital. Bueno, gracias a ese pensamiento lineal, también se lleva a pensar que si no se hubiera implementado el using time, que ahí lo tocaban también en el caso, entonces si no se hubiera implementado el using time estaríamos mejor. Y eso nos hace pensar, nos lleva a pensar que definitivamente lo nuevo nos perjudica. Para nosotros lo nuevo nos amenaza, es algo que no nos gusta. Bueno, entonces si no se hubiera implementado el using time estaríamos mejor. Entonces eso nos lleva a pensar en una forma en la que se desarrolla o podemos observar el cuerpo de nadador. Entonces, si implementamos otro método de producción, entonces nos irá mejor. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa eso? Porque vemos que otras empresas utilizan otras formas de trabajar y pensamos que si nosotros también utilizamos esa forma de trabajar, nos va a ir bien. Y realmente eso no pasa, bueno, no pasa siempre. Entonces estaba esa forma del cuerpo de nadador en el caso. El sesgo, entonces, eso también nos llevaba a pensar o nos desarrollaba también algo como el sesgo de supervivencia, pensando en que en el texto decía que el nuevo método será un éxito, pero realmente este nuevo método no fue como se esperaba. El exceso de confianza en el caso de la ronca de oro también tenía algo de como un costo irrecuperable, y estaba cuando decía que la máquina costaba mucho cuando estaba parada. Entonces ahí preguntaban que ¿usted sabe cuánto cuesta tener esta máquina parada? Entonces pues la idea no es saber cuánto o darle tanta importancia a cuánto cuesta tener esa máquina parada, sino qué mejoras o qué beneficios traería cambiar esa máquina o dejar de utilizar esa máquina. Entonces también eso del exceso de confianza nos lleva a pensar o lleva a pensar a los empleados de la empresa que estaban globalizados, que era una empresa internacional, pero realmente no era tan internacional, pensando pues y observando que solo tenían un solo proveedor. Y pues para que una empresa esté globalizada debería tener
varios proveedores internacionales. Debería ser conocida mundialmente. Entonces ese era el exceso de confianza que tenían ellos acerca de la globalización. El exceso de confianza y el pensamiento lineal nos lleva a pensar también que cambiar la máquina salía muy costoso. Cambiar la máquina salía demasiado costoso. Y pues eso conlleva a una severa ralentización tecnológica. Porque si no se cambia la máquina, pues vamos a quedar atrás comparados con las demás empresas que sí van a cambiar de máquinas y van a tener obviamente una mejor producción, una mejor forma de producir. Bueno, siguiendo con el caso de la ronca de oro y el exceso de confianza que se encontró o que se analizó en el caso, entonces seguimos con lo que eran las causas, ¿no? Entonces se decía, o se tenía un pensamiento de que todo estaba bien y realmente todo no estaba bien. ¿A qué se debía que todo no estuviera bien? Bueno, pues a la falta de planeación, que es uno de los grandes problemas que tiene la empresa. ¿Y por qué se da la falta de planeación? Porque, por ejemplo, cuando el proveedor cambió de políticas de envío, entonces la empresa tuvo problemas. ¿Qué pasa? Si usted solo tiene un proveedor y ese proveedor cambia sus políticas de envío, pues usted va a tener problemas. Por eso aconseja entonces que usted planee, obtenga más de un proveedor. Entonces en ese caso pues hubo una falta de planeación. También hubo falta de planeación porque la empresa se quedó sin materia prima. Y el hecho de haberse quedado sin materia prima llevó a que la empresa reconsiderara materia prima que había sido rechazada por calidad. Esto pues podría generar un problema muy grande, problema demasiado grande, porque la empresa hubiera podido tener problemas legales, hubiera podido ser demandada, en fin, un gran problema. Bueno, esto de la falta de planeación también tiene que ver con la maquinaria obsoleta, que era pues precisamente la ronca. Y se pensaba que con esta máquina vieja y ya de muchos años, la producción es óptima y realmente no. Entonces deberían haber planeado cambiar de máquinas hace rato ya. Bueno, siguiendo con lo del exceso de confianza. Bueno, siguiendo también con algo de la falta de planeación. Hubo retrasos en la producción. Retrasos en la producción. Que se veía pues a lo del cambio, a lo del a que el proveedor cambie sus políticas de envío. Y pues también a lo de la maquinaria obsoleta. Bueno, entonces siguiendo con lo del exceso de confianza, ellos pensaban que sus empleados estaban capacitados para todo, pero realmente habían empleados que no sabían mucho qué tenían que hacer en situaciones dadas. En el caso se mencionaba de una persona que no sabía que le ponían a hacer un inventario o algo así y no, pues no sabía cómo hacerlo. También se hablaba del exceso de confianza, que estando embarazada se tiene el mismo desempeño. En el caso de la muchacha que estaba embarazada y que era malgeniada, entonces estando embarazada las personas o las mujeres no tienen el mismo desempeño, pues tienen que tener mucho cuidado y entonces la producción o la forma de trabajar de las personas en esta condiciones puede ser diferente. Entonces tener un exceso de confianza en ese punto. Bueno, y acá el hecho de que los empleados eran mal capacitados pues llevaba a que
los empleados a veces no ni siquiera se dieran cuenta de por qué no había materia prima. Que pues eso también tendría que ver algo con lo de falta de planeación. Entonces, también hablando del exceso de confianza, abordándolo desde el punto de vista o mirando, analizando a los jefes, miraban desde arriba, desde la zona de confort. Y lo único que decían era que ese problema no es mío. Ese problema no es mío, ese problema es de los operarios y yo no tengo nada que ver ahí. Ese es uno de los más importantes de los problemas que tienen los altos puestos que tienen los ingenieros hoy en día. Que siempre miran desde arriba y nunca se untan, por decirlo así, de los problemas reales que tiene la empresa. Y bueno, también hablando del exceso de confianza, había una falta de comunicación. Una falta de comunicación entre los sectores, entre las áreas de la empresa. Y por eso fue que una orden que se dio de producción estaba incompleta y nadie se dio cuenta, nadie informó, pues ninguno de los sectores se informaron, se hablaron y por eso hubo este malentendido. Entonces de esta forma pues hemos abordado algunas de las causas pues del exceso de confianza, que para mí fue uno de los, el más importante problema que hubo en el caso. Gracias.